A todos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Hoy tenemos la segunda clase del ciclo de investigación con perspectiva de defensa. Vamos a hablar sobre reglas generales que rigen las investigaciones de las defensas públicas y privadas a nivel federal, CABA y provincia de Buenos Aires. Y vamos a ver jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia vinculada a la investigación de la defensa. Bueno, esta es la segunda clase, pero puede haber gente que no estuvo en la anterior, así que les voy a contar un poco de Lucas Tomás Dolan, que es quien va a disertar la clase. Es abogado de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, secretario del Ministerio Público de la Defensa, responsable de la Secretaría de Coordinación de Gestión y Capacitación Judicial de la Defensoría General del Departamento Judicial de Moreno, General Rodríguez, defensor ad hoc, diplomado en Investigación Criminal por la Universidad de Belgrano, y en la 40 sesión anual de estudios en Derechos Humanos, organizada por el Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo, Francia. Es docente universitario en el programa de actualización en litigación penal de la UBA. También es director del Instituto de Derecho Procesal Civil y Comercial del Colegio de Abogados de Morón, y exdirector del Área Procesal Penal Electrónico del Instituto Argentino de Derecho Procesal Electrónico. Es autor de diversos artículos de doctrina, capacitador en materia de cursos y talleres de litigación oral. También es miembro del Centro de Litigación Universitaria del INESIP, del Centro de Litigación Penal de la UBA y del Instituto de Derecho Penal, Procesal Penal y Juicio por Jurados de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Bueno, antes de darle la palabra a Lucas y saludarlo, les cuento que pueden hacer preguntas mediante el chat. También estamos transmitiendo en Facebook Live, así que los que nos están viendo en esa plataforma, si tienen algún comentario, lo pueden realizar en la publicación y yo se lo transmito a Lucas. A ver. Lucas, ahí te dice coanfitrión. Gracias, Federico. Buenas tardes. Ahí se te escucha. ¿Se ve y se escucha bien? Perfecto. Se te ve y se te escucha bien, perfecto. Impecable. Bueno, colegas, les saludo a todas y a todos. Hoy, como decía Federico, vamos a trabajar la segunda parte de nuestro encuentro vinculado a investigación con perspectiva de defensa. Les pido que me confirmen si ven en pantalla las fichas que preparé para hoy. Sí, se ve perfecto. Impecable, bueno. Aguarden un minuto. Ahí está. Bueno, entonces, como les decía Federico, no lo voy a repetir, hoy estamos en el segundo y el tercer párrafo de nuestra planificación, ¿no? Vamos a ver algunas reglas legales de las tres jurisdicciones principales, al menos de los que vivimos acá en la zona centro del país. Como les dije en el encuentro anterior, ustedes pueden cotejar sus propios códigos de procedimiento si se encuentran en otra jurisdicción y hacer la comparación porque no va a haber mucha diferencia, ¿no? Porque son tres paradigmas completamente distintos: el Código de Provincia de Buenos Aires, el Código de Ciudad de Buenos Aires, el Código de Nación y el Código Procesal Federal, que aún no está vigente en todas las provincias. Sí quiero repasar rápidamente, como decía Federico, para aquellas personas que no estuvieron presentes en el primer encuentro, las últimas 6 conclusiones que dimos, porque desde acá hoy quiero retomar. Entonces, la pregunta del primer encuentro fue ¿por qué investigar? Y llegamos a la conclusión, después de trabajar juntos, que tenemos que investigar por diversos motivos. Como les decía, las conclusiones del primer encuentro están vinculadas a por qué deben investigar las defensas, ¿no? Y llegamos a la conclusión que la investigación es una actividad que es natural al rol del ejercicio de la abogacía. 2, la investigación es una actividad creativa, que no tiene que confundirse con la actividad del registro, porque muchas veces como abogados y abogadas estamos preocupados en las cuestiones formales, pero la investigación es algo previo a las formas, previo a la ley. La investigación tiene mucho más de sentido común, tiene mucho más de intuición, y decididamente, como decía Alberto Binder, es creatividad pura, ¿no? Y es un poco lo que vamos a empezar a trabajar a partir de hoy. 3, debemos investigar porque es un deber ético de nosotros como abogados, que no distingue entre las defensas públicas y las particulares o privadas. Es igual para ambos
estamentos de la defensa, pública y privada. Ambos somos abogados y abogadas, ambos tenemos el deber ético de investigar, independientemente de que las leyes de ejercicio de la profesión de abogado o las leyes orgánicas de los ministerios públicos no tengan este mandato sobre nosotros. 4. Por ende, desde el plano legal no requiere ninguna habilitación normativa expresa, porque esto es algo que es extralegal, es una cuestión ética. Está íntimamente vinculado a nuestro quehacer de hablar en defensa de los derechos de otra persona, porque no podemos hablar, no podemos salir a defender a alguien si no sabemos efectivamente nosotros, con perspectiva de defensa, qué es de lo que estamos hablando. 5, porque desde el plano constitucional el deber de investigar de las defensas está íntimamente vinculado al debido proceso. Y por último, 6, desde el punto de vista del plano institucional, de los abogados como actores sociales, o sea, saliendo de la lógica del caso concreto, cuando nosotros investigamos como abogadas y abogados, lo que hacemos es fortalecer decididamente la confiabilidad en el sistema de justicia, precisamente porque ponemos a prueba a la acusación en todas sus partes y de ese modo hacemos que, en el peor de las hipótesis de que nuestro asistido o asistida termine siendo condenado, al menos le habremos de garantizar un juicio justo. Entonces, estas son todas las razones que yo encuentro que justifican el por qué investigar. Empecemos a trabajar hoy juntos qué y cómo investigar. Me quiero situar para el encuentro de hoy en esta plataforma normativa, que es un piso, no es un techo. Tenemos que pensarlo de ese modo. El artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, cuya jerarquía es de tipo constitucional, según nuestro propio artículo 75, inciso 22, establece que toda persona inculpada de un delito tiene derecho, durante el proceso, en plena igualdad, y esto es lo más importante, en plena igualdad, y ahora vamos a ver por qué, a las siguientes garantías mínimas. Yo elegí 3 de los incisos que son los que están directamente vinculados a la actividad investigativa de las defensas. Y acuérdense que cuando digo las defensas, me refiero a las defensas tanto públicas como privadas. Inciso B. La persona tiene derecho a que se le comunique previamente y de manera detallada la acusación que se le formula. O sea, la persona, nuestro asistido o asistida, tiene derecho a saber de qué se le acusa, cuáles son los hechos en concreto. El hecho pasado, ¿se acuerdan que vimos juntos que es el objeto del proceso penal? Tenemos que saber de qué se trata. 2, tenemos que saber las evidencias en contra de la persona, las evidencias de cargo, que son las que verifican o acreditan esos hechos. 3, tenemos que saber cuál es la teoría jurídica de la Fiscalía, o sea, los cargos, la calificación, porque tanto la teoría de los hechos como la teoría de las pruebas y la teoría de la ley son los 3 pilares en los cuales se va a sentar la acusación. Y no podemos plantear ninguna defensa si nosotros también no manejamos igual o mejor que las fiscalías la teoría de los hechos, la teoría de la prueba y la teoría de la ley. Fíjense que yo le doy este orden: teoría de los hechos, teoría de la prueba, teoría de la ley. Esta es la lógica de la investigación. Porque para investigar hechos no hace falta ser abogado. Hoy vamos a ver por qué. Para recolectar pruebas no hace falta ser abogado. Hoy vamos a ver por qué. Nuestro rol como abogado litigante recién lo utilizamos en la tercera de las fases del análisis de un caso, que es la teoría jurídica. La teoría de los hechos y la teoría de la prueba requiere habilidades que son extranormativas, extralegales, y son las habilidades con las cuales nos manejamos cotidianamente en los asuntos importantes de nuestra vida. O sea, nosotros sabemos, cuando algo nos importa, quién nos dice la verdad, quién nos miente, o al menos lo intuimos. En nuestro vínculo familiar, en nuestros negocios, en nuestro trabajo. Cuando algo es importante para nosotros, tratamos de desentrañar el sentido de lo que está sucediendo. Bueno, con la investigación pasa lo mismo. Aplicamos sentido común, aplicamos reglas de la experiencia, aplicamos lógica, aplicamos leyes universales de la ciencia, ampliamente difundidas por todos los autores y las autores de cualquier tipo de ciencia o disciplina. ¿Se entiende? Entonces, la idea es que nos saquemos por un momento la toga, el traje, la corbata. Hoy yo casualmente no soy un mejor ejemplo, estuve en un congreso hasta recién
y por una cuestión de formalidad necesitaba vestir saco y corbata, pero no es mi estilo y no es la idea que quiero dar. O sea, nosotros como abogados y abogadas investigadores tenemos que desinformalizarnos, ¿sí? Como para poder salir a la calle, pisar el barro y empezar a hablar con la gente. Esto es un poco la macro idea que quiero que hoy nos quede en el aire. Dos, la persona inculpada necesita tiempo y medios adecuados para preparar su defensa. Nosotros vimos en el encuentro pasado que la investigación de la defensa tiene que arrancar desde el minuto cero. Cuando nos llama el cliente por teléfono, por primera vez desde la comisaría, cuando la familia nos viene a golpear la puerta del estudio a las 8 de la noche, antes que estemos cerrando, diciéndonos que allanaron la casa de su hermano, de su pareja, de su hijo, y no saben a dónde lo conducen, o a la mañana siguiente a la aprehensión, cuando lo entrevistamos a la persona en el despacho de nuestra defensoría, sin contar con ningún papel, y solamente contamos con los dichos de nuestro cliente, que hace 2 noches que está sin dormir, sin comer, pasando frío, angustias y demás. Esos son los momentos en los cuales nosotros como abogadas y abogados tenemos que sacar a la luz nuestras herramientas investigativas, porque la investigación de la defensa comienza ahí, en ese primer momento y no después. Y esto es importante, hoy vamos a ver por qué, porque una investigación comenzada tardíamente, así como le pasa a las policías y a las fiscalías, una investigación tardía es tiempo perdido y tiempo perdido son pruebas que se destruyen, para las defensas pasa lo mismo. Si comenzamos a investigar tardíamente, probablemente haya rastros que no encontremos. Y nosotros, insisto con esta idea, no podemos basar nuestra teoría de la defensa sobre la base del registro de la investigación que hizo la policía. ¿Por qué? Porque el registro de la investigación no es la investigación. Es solamente lo que quieren que conozcamos. La investigación es muy amplia y se baja a papel algunas cosas nada más. A veces las fiscalías compran pescado podrido de buena fe y a veces no. Entonces nuestro rol como defensa, insisto con esta idea, es desde el minuto 1 procurar empezar a investigar el caso con nuestra propia perspectiva de defensa. Hoy vamos a hablar un poco acerca de qué significa eso. ¿Y qué pasa con los medios adecuados? Algunos de ustedes seguramente esté pensando, bueno, Lucas, yo soy abogado de la matrícula y la verdad que no tengo a disposición mía, como tal vez vos tenés, yo soy miembro de la Defensa Pública de la Provincia de Buenos Aires, un perito en diversas disciplinas, o no contamos con el auxilio de la policía, y la verdad que sí es cierto. Pero hoy vamos a ver cuáles son las herramientas legales que tenemos para salvar esa diferencia, porque, insisto con esta idea, la Convención Americana establece que la persona inculpada goza de todos estos derechos mínimos en plena igualdad. ¿Y en plena igualdad con quién? Con la acusación. Es decir, si nosotros como abogados no tenemos los recursos suficientes, tenemos que planteárselo al juzgado. No es culpa nuestra, no es culpa de la persona inculpada. Necesitamos que el Estado nos provea de los recursos necesarios para poder llevar adelante nuestra propia investigación. F, y último, la defensa, o mejor dicho, la persona tiene derecho a interrogar a los testigos que estén presentes en el tribunal de otros testigos o peritos y de cualquier persona que pueda arrojar luz sobre los hechos. Uno de los principales problemas operativos que tenemos las defensas es que carecemos de los poderes coercitivos de los cuales sí disponen los ministerios públicos. O sea, nosotros como abogados defensores no podemos citar coactivamente a una persona a nuestro estudio o a nuestro despacho bajo apercibimiento de ser conducido por la fuerza pública. Ahí necesariamente necesitamos del auxilio de la fiscalía o del juzgado, depende del tipo de organización procesal de la jurisdicción donde ustedes litiguen. Lo importante es que conozcamos esta regla, que es el piso mínimo, insisto, es el piso mínimo. De acá para arriba, yo les propongo que construyamos juntos el edificio más alto que podamos, porque esto es un presupuesto mínimo. Menos de esto no hay un juicio justo. Menos de esto no hay debido proceso. Menos de esto, cualquier condena a la cual se arribe es nula, por violación al derecho que tiene toda persona de contar con una defensa que le sea permitido realizar una investigación propia, independiente y con perspectiva de defensa.
¿Cuál es el alcance de la investigación de las fiscalías? Hago esta pregunta para que nosotros luego respondamos cuál es el alcance de nuestra propia investigación. Todos los códigos de procedimiento establecen prácticamente el mismo alcance. Primero y principal, determinar si el hecho denunciado es delito. Segundo, si el hecho existe y es delito, verificar quiénes son sus partícipes. Establecer, mediante otras medidas de prueba, agravantes, atenuantes, calificantes o causales de justificación o de inculpabilidad o de no punibilidad. Todas estas son cuestiones propias de los códigos de procedimiento. Tanto el Código de la Provincia de Buenos Aires como el de la Ciudad de Buenos Aires, como el Código Federal, que tal vez el que más amplitud tiene porque no da detalle en concreto, son las líneas de investigación de los ministerios públicos fiscales. El Código de Provincia establece en el inciso 4 de este artículo 266 que también se debe verificar la edad, la educación, las costumbres, condiciones de vida, los motivos que llevaron a la persona a delinquir. Todas estas son cuestiones que hacen a la culpabilidad, ¿no? Según la teoría de Roxin, tanto cualitativa como cuantitativa, y en aquellos casos donde nosotros como defensa, y a partir de nuestra propia investigación, veamos que en realidad el hecho está probadísimo, o que va a ser probado, porque nosotros sabemos muchas veces antes que la fiscalía si van a o no van a dar con la prueba que termine condenando al acusado. Esto en la medida que la persona acusada haya confiado en nosotros, que es el primer presupuesto de la investigación de la defensa. Entonces, como nosotros ya sabemos de antemano cómo termina esto, si las fiscalías descubren la evidencia que está dispersa en el mundo real, probablemente tengamos que tener un plan B que sea nosotros investigar en paralelo, al no poder revertir los hechos del caso, que sabemos que tarde o temprano van a surgir a la luz, tendremos que empezar a verificar atenuantes, ¿sí?, que hagan a un menor grado de reproche de nuestra persona defendida, ¿no? Entonces, esta es la explicación de por qué los códigos de procedimiento establecen todos estos extremos, que son las líneas de investigación de las fiscalías. Entonces, ¿cuál es el alcance de la investigación de la defensa? El mismo, no hay diferencia. Yo insisto con la idea, y es lo que quiero proponer con ustedes, que tanto Fiscalía como Defensa tienen los mismos objetivos. Nosotros desde la litigación penal y de lo que se denomina teoría del caso, que es un poco lo que vamos a ver a partir de hoy y principalmente el encuentro que viene, trabajamos en espejo, en paralelo. ¿Por qué? Porque las fortalezas de la investigación de la Fiscalía son nuestras debilidades del caso. Y nuestras fortalezas descubiertas en nuestra propia investigación van a ser las debilidades de la investigación de la Fiscalía. Entonces, nosotros tenemos que saber identificar todos los hechos relevantes para el caso. Todos. Todos. Insisto. Desde lo que es la noción de la conducta, si aplicamos la idea secuencial de teoría del delito, hasta condiciones objetivas de punibilidad, ¿no? Ya cuando verificamos la culpabilidad y vamos a chequear si efectivamente se le puede aplicar una pena, si es políticamente correcto desde el punto de vista de la política criminal, bueno, nosotros tenemos que saber todo como defensas. Y esto no lo podemos saber, insisto y reitero con esta idea, a partir del registro presentado por las policías a las fiscalías. Ese registro no es lo que pasó. Ese registro es una porción de la historia que se investigó y que por motivos de oportunidad, mérito, conveniencia, se registró. Pero la investigación, yo les aseguro que en todos los casos va mucho más allá. De hecho, esto está previsto en varios códigos normativos. Las fiscalías tienen la posibilidad de conservar un legajo secreto con todas las otras líneas de investigación que en paralelo fue trazando. Ese legajo no tenemos acceso a nosotros como defensa, sino hasta la audiencia preparatoria de juicio. En ese momento, las fiscalías están obligadas a presentar todos los hallazgos que hayan tenido en sus diversas líneas de investigación, que nos hayan registrado y agregado al legajo principal de la investigación, que es donde se piden las medidas cautelares o donde se pide la elevación a juicio. Entonces es muy importante para las defensas saber que las fiscalías tienen legajos secundarios, donde hay mucha información. Y el análisis de esa información puede dar lugar a una teoría alternativa. Y esto es un poco lo que vamos a empezar a trabajar hoy. Veamos qué dicen algunos de los códigos aplicables en materia de facultades de investigación de la defensa. El Código Procesal de Nación, que es el más antiguo de todos, que es un código
mixto, o sea, es inquisitivo, reformado con algunas reglas acusatorias, establece que en su artículo 199 que las partes podrán proponer diligencias y que el juez las practicará cuando las considere pertinentes y útiles, y que su resolución, perdón, será irrecurrible. ¿Esto qué significa? Dependemos del juez instructor, y cuando le propongamos alguna medida de prueba como defensa, lo que el juez nos diga, no hay forma de revertirlo, no hay forma de revisarlo. Pero el código dice irrecurrible. Yo lo que les propongo es que pensemos esto en función de lo que hablamos en el encuentro pasado, no en tanto a acto procesal revisable, sino como a través de recursos de apelación, digo, ¿no? Sino como cuál es su verdadera naturaleza de la privación, de la defensa, de la posibilidad de investigar. Entonces, acá recordemos está en juego el debido proceso. Entonces, por más que no sea recurrible, sí tenemos que plantear la disconformidad y hacer mención de que esto le priva a la defensa de la posibilidad de investigar conforme lo establece el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y acá estamos generando, ya pensando en el futuro, un agravio de naturaleza federal para llevar el caso eventualmente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque en definitiva, como vamos a ver hoy, la Corte de los últimos 10 años ha dictado ciertos precedentes que nos generan a las defensas la apertura de una puerta que es muy importante que sepamos dónde está y que en alguno de nuestros casos, cuando la amerite, podamos abrirla. ¿Qué dice el Código de Procedimientos Penales de la Provincia de Buenos Aires? Ya tiene una naturaleza mucho más abierta a la posibilidad de que la defensa investigue, porque fíjense que en su artículo 233 establece que las partes pueden proponer diligencias al fiscal y que el fiscal las va a practicar cuando las considere útiles y pertinentes. Pero acá sí existe la posibilidad de revisar la denegatoria ante el fiscal general departamental. Y además establece una obligación para el fiscal, que es la evacuación de citas, porque fíjense que está redactado en términos imperativos. O sea, las partes podrán proponer diligencias y el agente fiscal deberá investigar todos y cada uno de los hechos y circunstancias pertinentes y útiles a que se hubiera referido el imputado. Entonces, cuando la persona acusada en su declaración explica lo que se denomina coartada, por ejemplo, yo no estuve en el lugar de los hechos en el momento que ocurrió, yo no fui, el autor es otro, el fiscal está obligado a evacuar esa cita y verificar si efectivamente la persona acusada estuvo en otro lugar y tiempo en el momento de los hechos. Entonces, estas reglas, o mejor dicho, la violación de estas reglas, importan un quebrantamiento del debido proceso. O sea, los fiscales están obligados a evacuar las citas, están obligados a realizar las diligencias en la medida que sean útiles y pertinentes. Entonces, el punto como defensas es que nosotros tenemos que poderle explicar brevemente al fiscal por qué es útil y pertinente. Y ahora vamos a ver qué significan cada una de estas cuestiones. Obviamente, esto es un código que tiene más de 20 años. Los códigos actuales, vamos a ver ahora, no se manejan mediante el sistema de evacuación de citas. Yo les estoy haciendo el repaso normativo de lo que es el Código de Nación, que es de la década del 80-90, el Código de la Provincia de Buenos Aires, que ya es más cerca del 2000, pero fíjense ahora que dice el Código de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene la misma regla. La defensa podrá proponer diligencias. El fiscal las practicará siempre y cuando sean útiles y pertinentes. Pero agrega una nueva causal de admisibilidad de diligencias cuando estos actos no puedan producirse en el debate. Entonces nos da mucho mayor margen de actuación. El Código de Ciudad insiste con la idea de evacuación de citas, pero fíjense que es más amplio también que el de provincia, porque las citas se van a evacuar o se deben evacuar cuando se refieran a hechos pertinentes y útiles que objetivamente puedan incidir en su situación procesal o la remisión o no de las actuaciones a juicio. Piensen en que nuestra línea de investigación no es demostrar que nuestro cliente no participó del hecho, sino demostrar la concurrencia, o mejor dicho, la no concurrencia de una calificante. Si el fiscal no evacúa esa cita, y nosotros, por ejemplo, no podemos probar que el robo no fue con armas, ¿se entiende? O no fue en poblado o en banda, porque no hubo 3 personas,
sino que es un error, porque había otra persona ahí que no tiene nada que ver con el hecho, se juega la libertad de la persona acusada en el marco de la investigación, porque una calificante aplicada durante la investigación hace que la persona, en virtud de los criterios judiciales aplicables, no pueda gozar de una excarcelación, al menos en los primeros momentos de la investigación. Entonces, cuando hablamos del alcance de la investigación de las defensas, un ejemplo claro en el Código de Ciudad es que a veces la línea de investigación va para demostrar la no concurrencia de una calificante y atar a esa cita que debe ser evacuada, por ejemplo, un planteo de excarcelación. Pero fíjense que el Código de Ciudad va más allá. El Código de Ciudad, en la audiencia de medidas cautelares, prevé expresamente que si alguna de las partes quisiera presentar prueba documental o testimonial, debe concurrir a ella con las mismas. O sea, esta es una disposición normativa que ha traído varias confusiones, ¿no?, en materia de la práctica judicial, porque algunos jueces creen que la persona tiene que ir con el testigo de la mano hasta la sala de audiencias y que tiene que sentarlo en la sala de espera o en el pasillo, o está abajo tomando un café, y si hace lugar o no, lo llamamos. Estas son las cuestiones de la práctica. Lo más importante para nosotros es entender el sentido de la disposición, y el sentido de la disposición es que es un guiño que nos hace la ley a que la defensa investigue por su cuenta y que no tenga que requerir, no tenga que ir a buscar al fiscal a golpearle la puerta, a pedirle por favor que practique una diligencia, porque nosotros como defensa podemos hacerlo por nuestra cuenta. O sea, estas reglas que les acabo de contar son reglas muy viejas que van a contramano de lo que estamos proponiendo nosotros a partir del encuentro pasado y de hoy, que es una investigación independiente. El ejemplo más claro es el último de los códigos en evolución normativa, que es un código acusatorio ya de tercera generación, que es el Código Procesal Penal Federal, ¿sí? Este código que aún no está vigente, sino que solamente rige en Salta y en Jujuy. En el artículo 135 dice que las partes podrán recolectar por sí las pruebas que consideren necesarias y solo recurrirán a la Fiscalía cuando fuera necesaria su intervención. ¿Recuerdan nosotros que en el encuentro pasado tratamos de determinar si era un deber o una mera facultad procesal investigar? Bueno, el Código Procesal Penal Federal establece que es una mera facultad. Yo insisto con la idea de que para nosotros los abogados y abogadas es un deber ético hacerlo, porque es garantizar a nuestro cliente un juicio justo. Pero ya con que la ley nos los permita, ya creo que es suficiente, al menos para empezar a trabajar y abordar este tipo de casos. Pero fíjense que el Código Procesal Penal Federal tiene expresamente el sentido correcto de la disposición de solicitarle la diligencia al fiscal. O sea, nosotros tenemos que investigar por nuestra propia cuenta. Solamente vamos a requerirlo al fiscal cuando sea necesaria la intervención del fiscal. Y acá es donde entra en juego esto que les he contado hoy, de que las defensas carecemos de poderes coercitivos para exigirle a una persona que concurra a nuestra oficina o a nuestro despacho o estudio jurídico a los fines de ser interrogada. Carecemos también de la facultad de allanar, carecemos de la facultad de exhibir documentación o entregar efectos, o sea, todas facultades de las que dispone el Ministerio Público Fiscal. Carecemos de la posibilidad de realizar intervenciones mínimas en el cuerpo de ciertas personas para dejar constancia, por ejemplo, de un estado de alcoholemia o de una intoxicación por drogas. Lamentablemente no tenemos esas facultades normativas. Y solamente en esos casos vamos a recurrir al fiscal. Ahora, fuera de esos casos, nosotros como defensa tenemos la obligación moral, ética, reconocida en una posibilidad legal de tener nuestra propia línea de investigación y comenzar nuestra propia investigación. Lo que el Código Procesal Federal establece es que si el fiscal deniega estas medidas de prueba que le estamos pidiendo que las realice él, porque nosotros como defensa carecemos de los poderes legales suficientes para realizarlas de manera coactiva o coercitiva, en este caso, en la medida que sean justificados, nosotros podemos recurrir al juez de la causa para que así se lo ordene. Y lo más interesante de este artículo, que insisto, es el último en su evolución, desde el punto de vista del paradigma acusatorio adversarial, y es que establece que la defensa tendrá su propio legajo de investigación. Y a esto me refería en el encuentro pasado cuando hablaba de no confundir investigación con registro. El legajo de la defensa es nuestro registro, pero nuestra actividad investigativa no se limita al registro. Nosotros vamos a registrar aquello que nos sirve. Probablemente entrevistemos a muchas personas 2 o 3 días después de la aprehensión o la detención. Primero y principal, a la persona acusada. Segundo, a la familia. Tercero, a los amigos.
no vamos a registrar cada una de las entrevistas. Vamos a registrar aquellas entrevistas que verdaderamente nos sirvan para construir nuestro caso. Esta es la idea que quiero visibilizar, porque es la misma lógica que utiliza la policía. La policía no registra todas las entrevistas que tiene. La policía, cuando los gabinetes de investigaciones hacen tareas de calle, de civil o de encubierto, en sus informes huelgan aquella línea de investigación que creen que son más convenientes, compatibles con la perspectiva del caso o con cualquier otra razón que a veces desconocemos. Pero suele pasar muchas veces que luego se descubre que había otras líneas de investigación en los primeros minutos que no fue registrada y a nosotros como defensa nos privó de una alternativa distinta o una perspectiva distinta del caso concreto. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esta idea de que no debe confundirse el registro de la investigación con la investigación, porque el registro de la investigación de la policía no es la investigación de la policía, y nosotros no nos compremos el mismo problema y tratemos de formalizar toda nuestra investigación, porque, insisto, en nuestro legajo solamente vamos a volcar, a registrar aquella información que sea útil para nuestra propia teoría del caso, que va a depender, obviamente, de cada uno de los clientes que tengamos y de cada una de las investigaciones que tengamos que enfrentar. El inciso D establece cuál es el ámbito de la investigación, ¿no? Por eso yo me gusta tomar el ejemplo del Código Procesal Penal Federal, porque es el más claro de todos, y es un poco hacia donde van a empezar a ir todos los códigos de todas las jurisdicciones del país. El código establece que solo se va a admitir prueba para ser usada en el juicio cuando tenga relación directa o indirecta con el objeto del proceso, cuando sea útil y pertinente para la resolución del caso y cuando no resulte manifiestamente sobreabundante. ¿Por qué es que el Código Federal habla de relación directa o indirecta? Esta es una de las cuestiones más importantes que como abogados y abogadas investigadores tenemos que conocer. ¿Recuerdan el encuentro pasado cuando hablamos de los estándares del Código de la Defensa norteamericana, que fue publicado por la Asociación de Abogados de Estados Unidos en el 2017? Este es un claro indicador, porque esta es una de las fuentes normativas de todos los códigos acusatorios actuales que se están reformando o implementando progresivamente en nuestro país. Y acuérdense que nosotros vimos en el encuentro pasado que este mandato ético para los abogados de Estados Unidos establece que nosotros como abogados de la defensa tenemos que realizar una investigación independiente que no solamente revise la información relevante que está en poder de la Fiscalía y la Policía, sino principalmente que tenemos que incluir en nuestra investigación la evaluación de las pruebas que dispone la Fiscalía. Esto es, ¿qué tan confiables son las pruebas? ¿Qué tan confiables son los testigos? ¿Qué tan confiables son los elementos materiales secuestrados en el lugar del hecho? ¿Qué tan confiables son las pericias que se hicieron? O sea, ya no importa que haya un acta de secuestro que diga que el arma se secuestró en la casa del imputado. Tenemos que checar que efectivamente esa sea el arma. Hace poco tuvimos un claro ejemplo que pone en jaque estos principios en la investigación que está llevando adelante por el atentado a la vicepresidenta de la Nación. Hubo dudas iniciales acerca de si el arma era o no el arma, porque parecía que no era, por la foto, que sí, que no. Ok, ahora hay otro problema en el marco de la investigación. ¿Fue correctamente manipulado el teléfono celular secuestrado en poder del imputado? O sea, ¿se respetó la cadena de custodia? Todos estos son los interrogantes que la investigación de la defensa tiene que necesariamente empezar a trabajar. Porque estos son los que vamos a denominar nosotros, a partir de ahora, hechos secundarios. Lo ven en pantalla. Hay una clasificación en materia de litigación penal cuando abordamos, cuando abordamos la idea de teoría del caso, que es la planificación que vamos a hacer de cómo vamos a llevar adelante nuestro proceso, tanto como fiscal o como defensa, antes, durante y después del juicio. Y los hechos principales de la investigación son los hechos que satisfacen el tipo penal. Esto es lo que estamos acostumbrados a trabajar. Nosotros como defensa tenemos que empezar a apostar
y dirigir nuestros cañones a los hechos secundarios del caso, aquellos que hacen más o menos confiables las pruebas de las fiscalías. Entonces, por ejemplo, si se secuestra droga en la casa de nuestro cliente, la gran pregunta va a ser, ok, ¿cómo sabemos que es droga? Lo primero que hace la policía es un test de orientación rápido, que es como un EVA-test o un test rápido de COVID, donde se le tira a la sustancia un reactivo químico que, si da cierto color, se concluye presuntivamente que se trata de una estupefaciente. Si da celeste es cocaína, si da borrabino, prima facie sería marihuana. La gran pregunta es, ¿los test de orientación son suficientes para acreditar el elemento del tipo objetivo estupefaciente que está contenido en el artículo 77 del Código Penal? Esta es una de las grandes interrogantes que vamos a tratar de descubrir de ahora en más. ¿Cuándo una prueba es suficiente? Porque una cosa es que el test rápido sea un indicador inicial, y otra cosa es que sirva para la prisión preventiva, y otra cosa es que sirva para la condena. Pero distinto es también si es que la droga que fue al laboratorio es la misma sustancia que se levantó en la casa de nuestro cliente. Y para ello necesariamente tenemos que conocer cuáles son las reglas, los protocolos que rigen en cada jurisdicción sobre el levantamiento y conservación de la evidencia. Yo les aseguro que en más de la mitad de los casos las policías no cumplen los protocolos de levantamiento de evidencia y remisión a los laboratorios. Y el problema es que los laboratorios, de acuerdo al protocolo federal de escena del crimen y resguardo de evidencias, al momento de recibir los sobres debería visibilizar ciertos incumplimientos formales y estarían habilitados por estos protocolos, que son estándares que se pautaron a nivel federal, en no hacer la pericia porque no hay garantía de que lo que se trajo al laboratorio sea lo mismo que se levantó en la escena del hecho. Esto sucede muchas veces. No hay ningún control de nadie acerca de que si lo que se dijo en el acta de procedimiento que se secuestró en la escena del hecho es lo mismo que finalmente llega al laboratorio para su análisis científico. Estos son los hechos secundarios del caso. Esto es lo que hace creíble a una pericia. Después veremos si el perito tiene sus credenciales, si es especialista. Después veremos si el perito, si tiene credenciales y es especialista, además aplicó correctamente los propios protocolos de su ciencia, de su arte, de su profesión. Primero y principal, tenemos que revisar como abogados y abogadas si lo que llegó al laboratorio estuvo bien resguardado. Si no hay garantías de eso, no es confiable ninguna pericia, por más capacitado que esté el experto, por más libros que haya escrito. Si le llegó pescado podrido, no hay forma de transformarlo en un pez dorado. ¿Se entiende la idea? Entonces, los hechos secundarios pueden no estar controvertidos, los hechos secundarios pueden ser positivos a la teoría de la defensa, o sea, pueden hacer menos creíble lo que dice un policía, por ejemplo, si el policía tiene sanciones previas por haber falseado actas de procedimiento. Estas son las cosas que tenemos que empezar a pensar como defensa. ¿Qué tan creíble es lo que dice un policía? Yo trabajé 3 años en la Defensoría de Drogas, y la verdad es que después de 3 años ya más o menos sabía quién era quién. Hay gente más y menos creíble, como les pasa a ustedes. Ustedes tendrán amistades, familiares que son más creíbles o menos creíbles. Bueno, en la vida del abogado y la abogada pasa lo mismo. Hay policías que son más creíbles porque son súper honestos, porque son verdaderamente héroes, que le ponen el pecho todos los días al laburo. Y pues hay gente que se pone el disfraz de policía y hace tropelías nada más. O sea, no tengo un número identificatorio de cuál es cuál, pero que los hay, los hay. Y el trabajo como defensas es, en todos los casos, tratar de verificar qué tan creíble es el policía, porque los juzgados y las fiscalías parten de un razonamiento que es como un cuadrado. Lo dijo un policía, el policía es un funcionario público, los funcionarios públicos son agentes del Estado, por ende no mienten, por ende este policía que testigo tampoco miente. Este es el razonamiento habitual de los juzgados. Si lo dijo un policía, debe ser verdad. Y yo les aseguro que esto es falso. Ustedes ya lo deben saber, no estoy diciendo nada nuevo. El tema es que nosotros como defensas empecemos a investigar este tipo de cuestiones. Yo sé que estas cuestiones son más fáciles para las defensas públicas, porque nosotros tenemos más del 85% de los casos en promedio a nivel país. Entonces nos es más fácil saber quién es quién en este laberinto del trámite judicial.
Pero lo bueno es que las defensas particulares, al tener menos casos, también tienen mucho más tiempo que invertirle a las propias investigaciones de los casos que llevan en sus estudios jurídicos. Una buena medida de prueba es tratar de verificar si el policía no ha intervenido en otra investigación y el resultado de esa investigación, o mismo tratar de verificar en las auditorías de asuntos internos su legajo personal. Esta es una gran medida investigativa de la defensa. ¿Qué tan creíble es esta persona si tiene muchísimas sanciones? Incluso está siendo investigado por falsedades ideológicas, por privaciones abusivas de libertad, simulando procedimientos fraudulentos, o incluso si está siendo prácticamente enjuiciado por falso testimonio. ¿Qué tan creíble es ese policía? Estas son cosas de la vida real, cosas que me han pasado a mí, y uno de los casos que quiero compartir hoy con ustedes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, cuando el Código Procesal Federal habla de relación directa o indirecta, ustedes ahora ya saben que estamos hablando de toda cuestión de hecho que esté vinculada con la confiabilidad, con la credibilidad de las pruebas. Yo puedo investigar que el hecho no ocurrió. Puedo traer un testigo que me diga, no, en realidad tu cliente ese día estaba en otro lado. O también puedo traer un testigo que diga, el testigo de la fiscalía está mintiendo. Y está mintiendo porque tiene un problema personal con la persona acusada. Está mintiendo porque quiere verlo preso, porque quiere quedarse con sus bienes, porque se la tiene junada de un problema previo. O sea, podemos trabajar la credibilidad de las pruebas de la fiscalía, no solamente las cuestiones vinculadas a los hechos principales del caso. Entonces van a ver que tanto los hechos principales como los secundarios, insisto, pueden no estar controvertidos y no hay forma de revertirlos. Entonces la defensa va a tener que pasar por otro lado. Si son positivos para nosotros, son negativos para la fiscalía. Si son negativos para nosotros, son positivos para la fiscalía. Y también va a haber hechos que son neutros. Pueden ser usados por ambas partes y no le quitan ni le agregan nada a la teoría del caso, ni de la fiscalía, ni de la defensa. Otro clásico ejemplo de hechos secundarios es dónde estaba el testigo, por ejemplo, en un homicidio imprudente. El principal testigo de la fiscalía afirma que nuestro asistido cruzó un semáforo en rojo. Bien, tenemos que investigar dónde estaba parado el testigo para verlo. Me pasó en un caso concreto donde buscando, digo una cámara de seguridad, una IPF, que demostraba que el testigo no estaba donde dijo. Y desde donde verdaderamente estaba no se veía el color del semáforo. Entonces, estas son las cosas importantes. Los hechos secundarios tienen que ver con la confiabilidad de todas las pruebas, periciales, testimoniales, documentales, informativas. Me pasó en otro caso. Había que determinar la responsabilidad de miembros de un organismo del Estado. La teoría de la Fiscalía era que todo un consejo integrante de un organismo colegiado era responsable de incumplimientos de deberes de funcionario público. La Dirección Provincial de Personas Jurídicas remitió un informe diciendo que al momento de los hechos integraban el consejo directivo fulano, mengano y sultano. Nosotros quisimos una medida de investigación independiente para poner sobre la mesa qué tan confiable era ese informe. Y le dijimos, ok, mándennos, no el informe, sino el soporte real, el registro que se encuentra en la oficina pública, la copia del acta de designación vigente al momento de los hechos. O sea, no el informe, que es lo que redactó el operador, porque tiene una causa de contenido político. Entonces había que involucrar a gente que no debía estar involucrada. Cuando nosotros como defensa requerimos el registro original de donde surgía la respuesta, el segundo oficio fue, perdón, nos equivocamos, a esa fecha solamente integraban el consejo directivo sultano y mengano. Entonces, a esto me refiero con hechos secundarios. ¿Qué tan confiable es una respuesta de oficio si no tenemos forma de verificar el registro original sobre la cual se hace la respuesta? Porque si nos mandan solamente un papel redactado por un operador, se pudo haber equivocado el operador, o puede estar mintiendo, por diversos motivos. Entonces, lo más importante es tener el registro original, para ver, en este caso concreto, la copia del acta de asamblea por la cual se designó a tal o cual persona como integrante de un consejo directivo de una organización. ¿Se entiende? Entonces, a esto me refiero con
hechos secundarios. Si ustedes lo piensan desde cualquier tipo de evidencia, toda evidencia es más o menos creíble dependiendo de un montón de pequeños hechos que la hacen más creíble a la evidencia. Cuestiones de homicidios imprudentes, por ejemplo, condiciones de visibilidad en los accidentes de tránsito, era de noche, había luces, era una esquina que tenía una vegetación frondosa. Estas son las cosas que nosotros como defensa tenemos que investigar, porque si no nos quedamos con una parte de la historia, no con toda. En el caso que viene vamos a ver un caso de un homicidio. Yo también trabajé en la Defensoría de Homicidios de Moreno y he prestado colaboración en algunos casos donde hemos ido al lugar de los hechos y hemos verificado que la policía omitió, por ejemplo, detallar en un informe que entre la posición de disparo del imputado y la posición final de la víctima había un gallinero que hacía imposible que la persona lo hubiera visto. Acá lo que estábamos discutiendo es si había habido dolo o había sido un disparo con fines intimidatorios que por mala suerte terminó dándole en el cuello a la víctima, ¿no? Entonces, la teoría del fiscal es, la quiso matar. Nosotros yendo al lugar del hecho, entrevistándonos con la víctima, pidiéndole permiso para que nos deje entrar a su domicilio y explicándole honestamente quiénes éramos, porque esto es lo más importante y lo que quiero que veamos hoy. La señora muy amablemente nos dejó pasar porque entendió que nuestro trabajo tiene una función muy importante en el proceso. Sacamos fotos, hicimos mediciones y pudimos demostrar que efectivamente desde donde el fiscal dijo que la persona disparó con intención de matar, nunca pudo haber tenido intención de matar, o al menos dolo directo, porque nunca la vio. A esto me refiero con hechos secundarios. Esto tiene que ver con los distintos tipos de evidencia, que lo vamos a ver con mayor profundidad en el próximo encuentro, ¿no? O sea, las evidencias, las pruebas, tienden a afirmar nuestros propios postulados como abogados e investigadores, o tienden a refutar los postulados que plantea la Fiscalía, ¿no? Entonces, las evidencias que son afirmativas nuestras son de refutación de la Fiscalía, porque insisto con la idea de que trabajamos en espejo. Mi fortaleza es su propia debilidad. Hay evidencia que es explicativa, los motivos. Los motivos son muy importantes en el proceso penal. Como ustedes saben, para la dogmática no siempre es relevante la motivación, salvo para algunos homicidios agravados en particular, pero normalmente nos enseñaron en la facultad que los motivos al derecho no le importan. Bueno, no es tan cierto, porque cuando ustedes, por ejemplo, desde el punto de vista del fiscal, logran encontrar el motivo del presunto acto homicida, es mucho más fácil demostrar la autoría. Entonces, la construcción de cualquier caso de homicidio se basa en el descubrimiento de 3 pilares: oportunidad, medios y motivo. Nosotros, como defensa, tenemos que hacer lo mismo: desvirtuar la oportunidad y demostrar, por ejemplo, a través de una coartada, que nuestro cliente no estaba en el lugar al momento de los hechos, no pudo haber sido él. 2, medios, carecía el acceso a los medios como para llevar adelante el acto criminal. O, no sé si se acuerdan, por ejemplo, es muy interesante la película El secreto de sus ojos, el momento en que le están simulando la indagatoria a la persona acusada, y una de las personajes principales de la historia le dice: mirá vos, mequetrefe, con ese cuerpo no podés causarle estas lesiones a la víctima. Y eso es muy interesante desde el punto de vista de la investigación, porque el contraargumento para sacar, obviamente, ¿no?, las emociones a flor de piel del acusado para que confiese, tiene que ver con los medios. O sea, lo que en esa escena se está planteando es: el acusado no tiene medios físicos para lograr el tipo de lesiones que tenía la víctima. Esto pasa muchas veces. Uno dice, bueno, por el tipo de lesión o por el tipo de pisada, no, pero esta persona no pudo haber sido, porque denota que es una persona de mayor talla, de mayor fuerza, de mayor altura, de mayor peso, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, tenemos los motivos. Y los motivos, insisto con esto, es evidencia explicativa. Yo tengo un motivo, el motivo es el hilo conductor que permite que cualquier relato, sea de la Fiscalía o sea de la defensa, sea lo más creíble posible. Porque nada sucede porque sí en la vida. Todo tiene un motivo. Lo que sucede es que muchas veces los motivos están en el inconsciente de las personas. Lo más importante para nosotros como abogados, investigadores, es tratar de encontrar los motivos por los cuales, insisto con esta idea, los testigos mienten.
Es muy difícil que un juzgado o un fiscal nos crea al argumento de el testigo de la acusación está mintiendo. Si es que yo no le llevo un buen motivo que explique por qué está mintiendo, porque todo el mundo parte de la hipótesis de que cuando alguien declara bajo juramento de decir verdad, va a decir la verdad. Está claro que no funciona así la vida real, es una presunción, es un acto de fe prácticamente. Lo que pasa es que sobre nosotros las defensas pesa el desafío de ir, escarbar y buscar el motivo de por qué tal o cual persona está mintiendo. Sin eso, va a ser muy difícil que nos crean. Por eso en litigación nosotros decimos que cuando queremos desvirtuar la credibilidad de un testigo, tenemos 3 razones para hacerlo. 1, decir al juez que está mintiendo. 2, bajar la apuesta y decir que simplemente se equivoca el testigo. Porque mentir significa decir algo con la conciencia de que ese algo que dice no se corresponde con lo que verdaderamente ocurrió. Ahora, si yo como defensa digo solamente, está equivocado, el costo que tiene para el juzgado aceptar un error de un testigo es mucho menor. El juzgado va a estar mucho más predispuesto a aceptar el error del testigo antes que la falsedad del testigo. Esto es una cuestión de psicología del testimonio. Entonces nosotros tenemos que entrar por el término medio siempre. Vamos a la tesis de que el testigo se equivoca. Y para eso vamos a usar sus contradicciones, sus inconsistencias. Vamos a ir más allá y vamos a tratar de investigar qué pasó ese día, dónde estaba, a qué distancia, tiene algún problema auditivo, tiene algún problema visual, tiene algún encono previo, alguna enemistad. A ver, lo que históricamente se conoció como generales de la ley, nosotros tenemos que transformarlas en hechos reales, ¿no? No podemos preguntar al testigo, ¿usted tiene interés en el pleito? Y cuando nos dice que no, quedarnos tranquilos de que por más que sea la hermana, el tío, el padrino, va a estar todo bien. Tenemos que ir mucho más allá. Obviamente esto implica un mayor laburo, pero es el laburo que asumimos cuando aceptamos el cargo de abogado particular, abogada particular, o cuando nos llega un cliente a nuestra defensoría y tenemos la obligación de defenderlo como funcionarias y funcionarios públicos. Por último, tenemos la evidencia emocional, ¿no? La evidencia emocional muchas veces es la que pone sobre la balanza los valores del caso. Es muy común que se crea que los valores del caso se litigan o se discuten solamente ante jurados. Yo les digo que no, los jueces son tan permeables o más a los valores sociales, a las tradiciones, al status quo, que un jurado popular. Yo les hablo de mi punto de vista que yo soy pro-juradista, obviamente, y le tengo mucho descreimiento o desconfianza a los jueces profesionales, ¿no? Pero no porque sean malos, sino porque la rutina, la habitualidad, la burocracia judicial hizo que todos naturalicemos muchas cosas que están mal. Y eso no sucede con el jurado que enfrenta por primera vez un pleito y está más que probado a raíz de muchos estudios de campo que juzga con total responsabilidad y compromiso. Está en nosotros, obviamente, aplicar el derecho. El jurado lo único que hace es evaluar las pruebas. Y acuérdense que para eso no hace falta ser abogado. Hace falta tener sentido común y estar atento y escuchar y ver y pensar y juzgar de la misma manera que lo hacemos nosotros cuando vamos a comprar una casa, un auto y vemos que el vendedor nos engaña, nos mira. No hace falta ser abogado para darse cuenta qué está bien y qué está mal, qué es verdad o qué es mentira. Quiero pasar, para ir cerrando un poco esta segunda parte de la exposición de hoy, a lo que es la actividad probatoria, porque yo necesito que hoy terminemos con esta parte que es la parte general y conceptual para que en el próximo encuentro, dentro de 2 semanas, podamos abordar estas cuestiones desde un prisma mucho más práctico y ya mantengamos un idioma en común, ¿no? Entonces, para esto me baso en la teoría de Alberto Binder. Las reglas de comprobación, ¿cuáles son? Esta la tenemos que conocer como defensa, porque estos son los lineamientos que nos van a permitir identificar dónde está el laburo de la defensa. La prueba, primero y principal, se adquiere. Esto es lo que le contaba hoy. Hay un allanamiento en una vivienda y se realiza un secuestro. Ok, se adquiere una prueba, una evidencia material. Bien, ¿qué pasa con eso? ¿Alcanza que sea un acta de secuestro? No, no alcanza. Ya no alcanza. Tenemos que discutir si efectivamente ese elemento prohibido, un arma, una droga, una computadora, un dispositivo telefónico, se conservó debidamente hasta el día del juicio. Yo les puedo asegurar que casi todas las investigaciones tienen graves defectos en cadena de custodia. Entonces, las reglas de cadena de custodia son las reglas de conservación de la prueba.
Esto es para la evidencia material. Para la evidencia informativa, tendremos que saber a ciencia cierta qué tan serios son los registros de las entidades públicas o privadas. ¿Están foliados? ¿Foliados con las formalidades de la ley? Esto es como cuando vamos a hacer un estudio de títulos. No sé si alguno de ustedes se dedica al derecho privado también. Yo cuando ejercía la profesión, en los casos civiles, donde intentaba demostrar falsedades ideológicas de escrituras públicas, lo que hacía era ir a la escribanía y no solamente verificar que existiera la escritura que yo ponía en crisis, sino veía los 3 folios anteriores y los 3 folios posteriores. Porque hay una práctica generalizada, lamentablemente, no tanto, pero que las hay, de algunos colegas escribanos y escribanas que dejan folios en blanco, precisamente para generar actos jurídicos postdatados, antedatados, o lo que se les ocurra. Entonces, una buena manera para confiar en el registro público, en este caso del notario y la notaria, es no solamente ir a verificar la matricidad de la escritura, sino chequear 3 para atrás, 3 para adelante. Todas guardan correlación en las fechas, todas tienen los mismos requisitos formales, la firma de la escribana es la misma en todas. Son pequeños detalles que nos garantizan la confiabilidad de los registros, ¿no? Lo mismo pasa con las personas. La persona, me refiero al testigo, adquiere un recuerdo cuando ve, escucha o siente algo que percibe a través de los sentidos. Esa información se conserva en su memoria. Hay muchísimos estudios muy, pero muy interesantes acerca del proceso de recuperación de la memoria y cómo ese proceso puede ser manipulado por los investigadores. Más veces la llaman a declarar durante la investigación, más probable es que la persona se genere falsos recuerdos. Por eso es importante conocer las reglas del reconocimiento en rueda. Por eso es importante que a la persona no le muestren una foto del acusado antes de la rueda de reconocimiento, porque eso contamina su memoria. Insisto, estas son las reglas de conservación de la evidencia, en este caso, de la conservación de la memoria. Estas reglas aplican para todo tipo de pruebas. La regla de producción de la prueba. Ya estamos en la etapa de juicio. La adquirimos, se conservó. El día del juicio se produce. ¿Cómo? Todo de manera oralizada. Y lo más importante acá es que la defensa tiene que tener adecuado control de la producción de la prueba. Y nosotros no podemos controlar la prueba de la fiscalía si efectivamente no conocemos cuáles son los hechos principales y los hechos secundarios que las hacen más o menos confiables. Por último, valoración de la prueba. Estas reglas están dirigidas a los juzgados, y es un poco de los 3 casos que les voy a contar ahora de lo que dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque empezó hablando de valoración de la prueba la Corte, pero van a ver ustedes junto conmigo que en realidad estaba hablando de la puerta a la investigación de la defensa. Esto vamos a dejarlo por hoy porque ya estamos llegando al final y quiero que lo veamos, quiero que veamos los fallos de la Corte. Esto lo vamos a volver a ver el próximo encuentro, no se preocupen. Nosotros en el encuentro anterior, recuerden, empezamos con el caso de 1912, donde la Corte por primera vez dijo que las formas sustanciales de juicio son acusación, defensa, prueba, sentencia. Nosotros fuimos más allá, investigamos un poco más el fallo y encontramos que en realidad empezaba con investigación. Fíjense que está en pantalla. Aparte de la investigación, dijo la Corte, acusación, defensa, prueba. Así como es imposible que haya una acusación sin investigación previa, llegamos a la conclusión en el encuentro pasado que es imposible que haya una defensa sin investigación previa. Entonces, este es el puntapié inicial de la sucesión de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El segundo fallo también lo vimos, el fallo Casal. Lo que pasa es que ahora vamos a ver el considerando 30. En el considerando 30, fíjense que la Corte lo que dice es que el método para la reconstrucción de un hecho pasado no puede ser otro que aquel que emplea la ciencia que se especializa en esta materia, o sea, la historia, el estudio de los hechos pasados. Acuérdense que investigar es eso. Investigar es, como decía Rafecas, desandar el proceso causal, ¿no? Cuando analizamos la relación de causalidad en tipo objetivo, vamos hacia el pasado tratando de buscar cuáles van a ser las pruebas. Se trata de la indagación acerca de un hecho pasado. Y esta indagación tiene varias fases, dijo la Corte: la heurística, la crítica externa, la crítica interna y la síntesis. Y fíjense lo interesante de la Corte. La Corte dice, la heurística
es el conocimiento general de las fuentes, o sea, ¿qué fuentes son admisibles para probar el hecho? ¿Qué nos dice la Corte? ¿Cuáles son las pruebas de juicio? O sea, investigar es primero principal saber cuáles son las fuentes de información disponibles. Y si la defensa se queda solamente con las fuentes de información disponible que le propone la policía fiscal, no estamos cumpliendo con el deber ético de investigar. Segundo, la crítica externa. Tenemos que ver si la fuente es auténtica. ¿Es verdaderamente este testigo el mismo que dijo haber estado en el lugar del hecho? ¿Es este documento que llevó a nuestro poder el documento original? 3. La crítica interna se refiere a su credibilidad, es lo que hablábamos hoy. Ok, el testigo es el mismo, es el que declaró en la investigación sumaria y dijo, yo estuve en el lugar del hecho. Ok, ¿a qué distancia estuvo del lugar del hecho? ¿Era de noche? ¿Había obstáculos visuales? ¿Tiene problemas de visión? Una buena medida de prueba para identificar si una persona tiene problemas de visión es pedirle al domicilio en el cual vive un informe acerca de si para manejar requiere o no el uso de lentes, porque esto tiene que ver con la visión a larga distancia. Por esa razón es que los municipios nos piden un informe oftalmológico antes de hacer entrega de la licencia. Entonces, nosotros conociendo que hay fuentes de información oficial que disponen información muy importante para el litigio de la credibilidad de las pruebas, que es el mayor desafío que enfrentamos las defensas, nos va a ser mucho más fácil poder probar en un juicio si un testigo es más creíble o menos creíble. Y por último, la Corte dice, la síntesis es la conclusión de los pasos anteriores. Yo una vez que tengo identificado la fuente de prueba, si es auténtica, o sea, si es la misma que dijo la policía, y si es la misma, qué tan creíble es, tengo argumentos suficientes para poder refutar o no la hipótesis de la Fiscalía. La Corte, en el fallo Casal, fíjense lo que dice al finalizar el considerando 30. La tarea que le incumbe el juez en el proceso penal está obligado, escuchen esto, está obligado a tomar en cuenta todas las pruebas admisibles y conducentes. Todas. ¿Qué quiere decir la Corte? Las que propuso la Fiscalía como las que propuso la defensa. Está dando por sentado que todas no son solamente las de la Fiscalía. Todas. ¿Y por qué creo esto? Porque fíjense que dice, y es lo que yo marqué resaltándolo, y aún proveer al acusado de la posibilidad de que aporte más pruebas. O sea, la Corte está diciendo, el acusado tiene que tener la chance de aportar prueba. Y fíjense cómo termina este considerando. E incluso a proveerlas de oficio en su favor. Fíjense cómo en el precedente Casal, en el considerando 30, la Corte está aceptando lo que yo le conté en el encuentro pasado, que establece el Código de Conducta de los Estados Unidos acerca de que si un abogado o una abogada carece de los medios para llevar adelante la investigación de la defensa, se lo tiene que hacer saber al juez. ¿Y por qué es que se lo tiene que saber al juez? Porque esto integra el debido proceso, y el juez es el garante del debido proceso. Y esto fue reconocido por la Corte Suprema de Justicia. Fíjense, está expresamente dicho, el juez debe considerar todas las pruebas, incluso aquellas que le proponga la persona acusada. Y si la persona acusada no las propuso, inclusive puede proveerlas de oficio en su favor. Y si las puede proveer de oficio, ¿acaso me pregunto, no las puede proveer a pedido de parte? Claro que sí. De esto, o en esto mejor dicho, se asienta el debido proceso, en la posibilidad real que tiene la persona de que su defensa pueda llevar adelante una investigación independiente. Fíjense que en estas situaciones, o mejor dicho, en los casos penales, para ser más preciso, la regla es que debe resolverse la síntesis a través del principio del beneficio de la duda. Vamos a ver a 3 casos donde las justicias provinciales no aplicaron este criterio y son los que van a complementar este criterio de la Corte como para cerrar el encuentro de hoy. Miro la hora, estamos bárbaros. Caso Carrera, 2016. El caso Carrera es un caso muy, pero muy interesante que dio lugar a una película, Horror Ratty Show. Es un caso emblemático para la investigación de las defensas, donde era prácticamente una causa armada. La policía disparó por el robo a una persona y para luego justificar
los disparos, le plantó un arma. Lo que sucedió es que esta persona luego de ser herida chocó con otros autos y terminó dañando gravemente y matando a otra persona. Después de años de litigio, años de estar preso, Carrera, el caso llegó a la Corte Federal. Y lo que la Corte Federal, en este gran precedente, considerando 22, dijo que resulta decisivo, fíjense cómo lo dice la Corte, resulta decisivo que el juez, aún frente a un descargo que pudiera parecer inverosímil, debe mantener una disposición neutral y contemplar la alternativa de inocencia seriamente. Esto es, que examine la posibilidad de que la hipótesis alegada por el imputado pueda ser cierta. ¿Qué nos dice la Corte acá? ¿Es posible plantear una hipótesis como defensa si nosotros no investigamos? No. Lo que nos está diciendo la Corte es que las defensas pueden y deben plantear sus propias hipótesis del caso y deben visibilizarlas al juzgado. Y el juzgado debe considerarlas, aunque aún de principio le resulten poco creíbles, porque puede ser que luego se demuestre que la persona decía la verdad y el día y la hora del hecho estaba en otro lugar, o la policía le puso el arma, o la policía le puso las drogas. Esto no es ciencia ficción. Esto es un caso real que llevó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, una decisión compatible con el debido proceso, concluye la Corte, debe ser aquella que tenga en cuenta la hipótesis de los hechos presentada por la defensa. Esto es lo más importante. La Corte está habilitando de manera directa, sin lugar a dudas, que las defensas planteen sus propias hipótesis investigativas. Este precedente fue completado en el 2019 por el presidente Vázquez. Vázquez es un caso trágico, es una mujer procesada y condenada en Argentina por un homicidio que no cometió, un homicidio doloso. Y lo que la Corte dijo en el considerando 20 es que, dándole mayor fuerza, ¿no?, a lo que había dicho en Carrera, es que el punto de partida para el análisis de un caso es la presunción de inocencia y no la hipótesis de la acusación. Porque lo que sucedió en este caso es que las hipótesis del Poder Judicial estaban sesgadas. Había un sesgo muy fuerte sobre la culpabilidad de la acusada. Lamentablemente, Cristina Vázquez se suicidó luego de haber sido liberada. El caso Vázquez es uno de los casos emblemáticos de Innocence Project Argentina. Fue una condena que pudo ser revertida luego de muchísimos años de un encarcelamiento, muy, pero muy injusto y obviamente ilegal. Pero acá la Corte, reiterando los criterios del fallo Carrera, diciendo que el juez debe ser neutral y plantearse ambas hipótesis como posibles y probables, terminó absolviendo a la acusada. Pero volvió a pasar. Hace 2 años, en el caso de González Nieva, otro caso promovido y trabajado por Innocence Project Argentina, la Corte comenzó a trabajar esto que yo les decía de la credibilidad de las pruebas. ¿Por qué? Fíjense lo que dice la Corte en el considerando 13. Repite obviamente la Corte la doctrina de Carrera y la doctrina de Vázquez, pero lo que me parece más interesante a mí en este caso es lo que dice el considerando 13, y con esto termino. La Corte dice, si bien las severas condenas impuestas a estos efectivos policiales, tal como lo acreditó la defensa ante la Corte Suprema bonaerense, eran sobrevinientes, lo cierto es que al momento del debate oral y público el tribunal ya sabía de estas graves y múltiples imputaciones. ¿Qué está diciendo la Corte? Los policías, a cargo de la investigación, los testigos estrella de la Fiscalía, al momento del juicio, estaban siendo investigados por graves delitos vinculados a falsedades y a hechos de corrupción. Esto lo supo el fiscal, lo supo el tribunal, lo supo la Suprema Corte de Justicia. Ya estaban siendo investigados. De hecho, llegaron presos bajo prisión preventiva al debate. Imagínense la escena. La Fiscalía, ¿qué testigo va a llamar? Al oficial tanto. Y el oficial tanto viene esposado del servicio penitenciario. ¿Es verdaderamente creíble ese testigo?
para empezar a hablar, al menos bajo la idea de que es policía hay que creerle, y la verdad que ya no tanto, seguramente fue hasta desafectado de la fuerza. Entonces, en este caso la tuvo fácil la defensa, fácil ante la corte. A los jueces de las instancias interiores no le importó en un más mínimo detalle que los policías, testigos de la acusación, estuvieran procesados con prisión preventiva y luego condenados por delitos que implicaban falsedad o al menos total falta de confianza institucional. Entonces, fíjense que resultaba imperativo, concluyó la Corte, que el Tribunal de Mérito analizase el planteo de la parte, esto es, que los policías no son creíbles, atendiendo el grave contexto de irregularidades que afectaba la legitimidad del proceso. O sea, los policías que dejaron preso a esta persona, que fraguaron, falsearon el procedimiento, estaban presos por delitos que le hacían merecer toda la desconfianza institucional en estos policías. Entonces, estas circunstancias de que los preventores encargados de la pesquisa acudieron al debate de procesados con prisión preventiva por graves delitos vinculados a sus funciones, e incluso a los hechos del caso, así como del sospechoso desprendimiento patrimonial de uno de ellos en favor de otro policía a cargo de la investigación, o sea, parecía un soborno a los fines de que hicieran o dejaran de hacer algo, y amén de las notorias inconsistencias entre los dichos de los preventores y el resto de la prueba producida en el plenario. Con esto termino, colegas. La Corte en el caso de Fernando González Nieva está trabajando decididamente, ¿se acuerdan? La prueba indirecta, los hechos secundarios. Está reconociendo que las condiciones de menor credibilidad, en este caso de policías, deben ser tenidas en cuenta por los juzgados al momento de resolver. El punto es que no siempre los juzgados lo saben. Es nuestro deber como abogados y abogadas visibilizar estas cuestiones, los hechos secundarios. Entonces, para terminar el segundo encuentro de hoy, y obviamente para invitarles al próximo encuentro dentro de 2 semanas, quiero que pensemos en esto para trabajarlo en la última conexión. Tenemos que reconocer principalmente el alcance y las limitaciones normativas que cada una de nuestras jurisdicciones tiene para nosotros como operadores del sistema de justicia. O sea, ustedes vieron que Nación dice una cosa, Provincia de Buenos Aires dice otra, Ciudad de Buenos Aires dice otra, Código Procesal Penal Federal dice otra. Ustedes en cada una de esas jurisdicciones tienen que reconocer el grado de evolución normativa para saber con qué margen de libertad moverse en el marco de una investigación. Deben recurrir siempre al juez, pueden recurrir al fiscal y eventualmente al fiscal general, pueden recurrir al fiscal y eventualmente al juez, pueden recurrir al fiscal en algunos casos, en todos, solamente cuando es necesario. Entonces, estas son las preguntas que tenemos que empezar a hacernos y sacarnos el ropaje formal de no lo puedo hacer, soy defensa. No podemos allanar, no podemos mandar un patrullero, pero nuestro perfil investigativo no es ese. Nuestro perfil investigativo viene de la mano de la confianza. Yo creo que el mejor perfil investigativo del abogado, o al menos es el que más resultado me ha dado, es estar acompañado de, por ejemplo, un asistente social. ¿Por qué es esto? Porque el asistente social tiene una manera de llegar a la gente que es la manera que nosotros como abogados tenemos que adoptar. Tiene empatía, tiene escucha activa. Escucha antes de hablar. Pero escucha activamente. Escucha, interpreta, asiente, empatiza, se solidariza. Tenemos que sacarnos la idea de la chicana, la amenaza. Mirá, vení a mi estudio porque si no... Así no convencemos a nadie. Así tenemos que ir a rogarle al fiscal que llame un testigo. Nosotros como defensa, nuestro perfil tiene que ser mucho más amigable. Nuestra principal herramienta como abogados e investigadores es lograr rápidamente la confianza de la persona que queremos investigar. Yo les aseguro que desde ese punto de vista no va a hacer falta ir al fiscal. No va a hacer falta una orden de allanamiento. Si ustedes le explican a la persona verdaderamente el motivo de su presencia y obviamente ustedes se aseguran su propia seguridad personal, la gente los va a dejar entrar al domicilio. Ustedes verán dónde quieren entrar o no. Yo, obviamente, en un búnker narco jamás les voy a decir que entren. Pero sí podrán entrevistarse, por ejemplo, con algún profesor del club de barrio
que les puedo dar alguna idea, porque son los referentes barriales, clubes de barrio, merenderos, centro de jubilados, es la gente que conoce, con esa gente que salir a hablar como defensas, con las familias, con los amigos de la persona acusada, es la gente que nos va a dar la mejor información disponible, al menos para empezar a pensar nuestro caso. Trabajar en espejo con la perspectiva de la fiscalía, porque ustedes ya saben que la fortaleza de uno es la debilidad del otro. Identificar siempre cuál es la mejor perspectiva del caso, no hay un caso igual a otro. En algunos casos discutiremos la existencia del hecho, diremos que es una falsa denuncia. En otro caso diremos que el hecho es cierto, pero que nuestro asistido no es, que es una confusión, que es un error. Explicaremos por qué. En otro caso no tendremos más que decir, ok, si fue él, después discutiremos el mínimo de la pena. Como decía la vez pasada, si hago una defensa psiquiátrica, bueno, fue él, pero tal vez el hecho no se le puede cargar a él, sino a su enfermedad. Tenemos que trabajar ahí una investigación con un perfil psiquiátrico-psicológico. O sea, no hay dos casos iguales a otros. Todo caso es único y el mayor desafío para ustedes y para mí y para todos es poder dar con el perfil más adecuado a cada uno de los casos. Y hay que empezar a darle prioridad a los hechos, a las evidencias, antes que a las abstracciones normativas. O sea, saquémonos el traje de abogado y abogada y empecemos a pensar como personas normales que somos, ¿sí? Saquemos los conceptos oscuros, las teorías, las clasificaciones. Cuando investigamos, conectémonos de ser humano a ser humano. Porque a partir de esa confianza que se genera, la entrevista, a través de la herramienta que es la pregunta, es la principal fuente de información que manejamos los abogados defensores. Y hay que empezar a trabajar principalmente con hipótesis de la defensa. Lo dijo la Corte en Casal, lo dijo la Corte en Carrera, lo dijo la Corte en Vázquez, lo dijo la Corte en González Nieves. Hay que trabajar con hipótesis la defensa. Si la defensa le plantea una hipótesis al juzgado y el juzgado no la ve o no la quiere ver, es motivo de anulación del juicio. ¿Nos va a llevar más tiempo? Sí. ¿Nos va a llevar hasta la Corte Federal? Tal vez. Pero la Corte ha tomado una directiva, una línea interpretativa coherente y constante en que esto viola el debido proceso. Y obviamente hay que empezar a investigar con perspectiva de defensa los hechos secundarios, o sea, la confiabilidad de las pruebas. Muchísimas gracias, colegas. Si tienen alguna pregunta, los invito y las invito a hacerlas ahora. Gracias, Lucas. Estuvieron haciendo un par de preguntas, pero dejaron dos acá al final. Federico pregunta, ¿puede el abogado defensor interrogar a un testigo del fiscal fuera del juzgado? Muy buena pregunta. Se la respondo con algo que me pasó a mí. Entré a trabajar a la defensa pública en el año 2018. En una de esas oportunidades se acerca una persona a la mesa de entradas, pide hablar con los abogados de tal imputado y se presenta como la víctima. Yo soy la mujer, quiero decir la verdad, me dijo. ¿Qué hago? Pensé. Bueno, señora, le pregunté, dígame su nombre, muéstrame su DNI, quería checar que fuera quien sea, o sea, quería saber quién era, ¿no? Cuando verifiqué que era la víctima, la invité a mi despacho. Y ahí llamé a un colega. Y le dije, Ezequiel, se llama mi colega por aquel entonces, ¿no? Ezequiel, necesito que estés presente, voy a entrevistar a una persona que dice ser la víctima y aparentemente se quiere retractar. Entonces le pregunté, mire señora, dígame lo que usted necesita. Y obviamente prendí mi grabador del celular porque quería resguardarme yo, obviamente. Lo que menos quería es que después la señora dijera, a mí Lucas Dolan me dijo tal o cual cosa. Entonces yo quería ser lo más honesto posible y así se lo dije, mire señora, yo soy el abogado de su marido. Usted lo está denunciando por hechos que son graves, en un contexto de género. Yo le voy a escuchar. Si usted quiere, después me puede responder preguntas. No está bajo juramento de decir verdad. Yo le voy a escuchar. Pero yo quiero que usted entienda que usted no está obligado a hablar conmigo. Yo todo esto, obviamente, grabándome, ¿no? Para tener un resguardo yo mismo como abogado. Entonces, en ese momento, la señora me empezó a contar qué es lo que había pasado verdaderamente. Y lo que había pasado verdaderamente no era lo que la policía había dicho. O sea, la mitad de los cargos que enfrentaba mi cliente eran falsos. O sea, mi cliente llegó con el combo, al cual yo le llamo el combo de las causas de género: desobediencia, violación de domicilio, lesiones leves agravadas, amenazas y resistencia a autoridad. O sea,
todos los delitos que pueden existir en el marco de una situación como esta, la policía los había registrado en el acta de procedimiento. Y lo que esta mujer me dijo fue, mira, en realidad yo lo llamé ese día para que venga a mi casa. Y la verdad es que él nunca entró a mi domicilio. La verdad es que a mí no me pegó. La verdad es que la semana pasada sí había venido a mi casa, nunca entró, yo me asusté, toqué el botón de pánico, vino el patrullero, mi pareja se enojó, les tiró un ladrillazo, le rompió la ventanilla, eso no quedó en ningún lado, y la policía ese día me dijo, la próxima vez que venga, nosotros nos vamos a ocupar de que no salga más. Y es lo que pasó. ¿Se entiende? Entonces, yo todo esto que me dijo, lo volqué a un acta, porque yo quería, obviamente, que esto la fiscalía lo supiera. Entonces, cuando terminé de redactar el acta, le dije, mire señora, yo le pido que la lea y me diga por favor si usted está dispuesta a decir esto ante el fiscal, porque para mí es importante que el fiscal lo sepa. Y la señora me dijo que sí, y obviamente firmó al lado mío mi colega, y yo decidí registrar esa entrevista porque sabía que iba a ser conflictivo, porque es la víctima, no era ni siquiera cualquier testigo. Y lo que pasó fue tragicómico para mí. Yo hacía poquito que estaba trabajando en la defensa pública, o sea, yo venía con un perfil distinto, de abogado particular, acostumbrado a ir un poco más allá de las líneas enemigas, como uno a veces dice. Y lo primero que me dijo el fiscal fue, si vos no fueras de la defensa pública, yo te estoy denunciando al colegio de abogados por hacer lo que hiciste. Y mi respuesta fue, me parece que vos tenés miedo de perder el control de la investigación. Ya perdiste, le digo. El sistema en el cual vos te criaste no existe más. ¿Qué vas a hacer? ¿La vas a llamar o la vas a llamar de vuelta? Después de varias idas y venidas, llamó a la testigo. Yo obviamente le exhibí esta declaración previa que realicé. Ella reconoció la firma, reconoció que yo le había dado todas las posibilidades de que conmigo no se entreviste y que aún así quería entrevistarse. Y el fiscal le volvió a tomar declaración. Y lo más llamativo de esa nueva declaración fue que la fiscalía estaba empecinada en que la víctima se retracte de la segunda retractación. Esto es lo triste, ¿no? Y el mejor momento de todo fue cuando la testigo le dijo a la funcionaria de la fiscalía, pero yo esto todo a vos te lo había dicho antes, y vos hiciste como que no. Entonces yo en ese momento me miré al fiscal y obviamente no le dije nada, podría haberle dicho, vamos a ver quién denuncia a quién ahora, ¿no? Pero no hacía falta, ya estaba todo dicho. Yo lo único que hice fue grabar esa entrevista. O sea, mis viejos estilo de abogado particular. Entraba un juzgado y prendía el grabador, porque la verdad que estaba ya cansado de muchas cosas, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta del colega, yo creo que sí, no tengo ninguna duda de que podemos y hasta debemos entrevistarnos. El tema es que no está regulado en los códigos procesales. Entonces, esto nos lleva a veces a pensar que no podemos, pero acuérdense que si no está prohibido, está permitido. Mientras nosotros seamos honestos con la persona, y tomemos recaudos para resguardarnos nosotros, nuestra propia matrícula, nuestra licencia, nuestra credencial, nuestro título, no hay ningún problema. De hecho, yo el próximo encuentro les voy a exhibir en pantalla algunas de las actas que yo solía hacer cuando quería registrar, pero para que vean un poco la dinámica de la práctica, ¿no? Que yo esto que les cuento es lo que yo hacía en el laburo, no estoy contando algo que yo nunca hice, pero para cubrirme yo y para garantizar la mayor confiabilidad del resultado de la entrevista. Entonces, sí, la respuesta es yo creo, es una opinión personal, y sé que muchos colegas la comparten en la universidad donde ejerzo la docencia. Las defensas estamos habilitadas a entrevistarnos con los testigos de la acusación, incluso con las víctimas, en la medida que les demos un trato respetuoso, que como presuntas víctimas se merecen, porque al menos hasta donde yo lo veo, una persona es víctima cuando tiene una condena firme que la transforma en víctima. Mientras tanto es denunciante o presunta víctima. Pero por eso hay que tomar ciertos recaudos, para protegernos nosotros como abogadas y abogados. Yo no veo ningún inconveniente que un abogado o abogada se entreviste con el testigo. El problema es que no están obligados a venir. Y ahí es donde les digo que tenemos que ser honestos, honestas, confiables, no generar suspicacias, sospechas, miedos. Mire, señora, yo soy el abogado de la otra parte. Usted no está obligada a entrevistarse conmigo.
Si usted decide venir a mi estudio o quiere que nos encontremos en el McDonald's, lo he hecho, o en la IPF, lo he hecho. Usted viene con una persona de su confianza, yo grabo la entrevista y usted me responde si quiere, no está obligado. Yo creo que esa es la mejor manera para trabajar. Y una vez que tenemos eso, podemos presentar al fiscal el registro del audio y podemos pedir al fiscal que lo llame a declarar. Y tenemos un registro, si la persona vino al estudio nuestro y además lo firmó y se comprometió a ir, tenemos la evidencia de que la persona está dispuesta a decir otra cosa. Esto es lo importante. Generar lo que se llama una declaración previa, que en un juicio nos sirva para demostrar una inconsistencia. Porque a veces lo que dice la persona ante la policía es un formulario que se lo dan para que firme y la gente no lee por miedo o por un montón de razones. Me he cansado de verlo en casos de drogas. Que la policía va al domicilio, 2 de la mañana, acá está su declaración, firme. No se toman ni siquiera en la comisaría los testimonios. Cortan, pegan y los llevan a los domicilios para hacerle creer a la gente, les hacen un favor. Y por eso la gente no lee. Y después cuando van a la fiscalía se retractan. Es tremendo lo que pasa a veces, no siempre, en varias causas. Espero que yo haya respondido tu pregunta, colega. Gracias, Lucas, por respondernos y contarnos tu experiencia. Te paso otra pregunta de Ignacio que dice, en el caso de denuncias de abuso en Capital Federal, ¿hacer un acta notarial para cubrirme como abogado es suficiente? ¿Para la denuncia falsa en el colegio de abogados por los fiscales inescrupulosos? Ahí no entendí la pregunta, o sea, ¿el acta con qué fin sería? O sea, no entiendo cuál sería Notarial el para motivo. como abogado, dice. Sí, Claro, pero que no sé qué quisiera dejar constancia en el acta, eso es lo que no entiendo. probatorio, O dice. sea, yo, a ver, entiendo que pudiera ser llevar a la persona denunciante a una escribanía como para que vuelque ante un documento público algún dicho con alguna suerte de retractación. Creo que debe ser por ahí porque lo he visto mientras ejercía la profesión, lo he visto varias veces. Yo creo que no es necesario ni siquiera un escribano. Desde el punto de vista de las nuevas reglas de la litigación, cualquier declaración previa es válida a los fines de hacer valer una contradicción en la medida que le pueda ser atribuible a una persona. Lo único que le agrega a ir un escribano es que el escribano va a dar fe de que la persona que dijo tal cosa firmó ante su presencia y se identificó como tal. O sea, le va a agregar un, un extra de seguridades acerca de quién es la persona y qué es lo que efectivamente dijo. Ahora, no va a agregar que lo que dijo es cierto. ¿Se entiende? O sea, que lo diga ante un escribano no significa que es verdad. Significa que lo dijo ante el escribano nada más. Le va a agregar eso. Yo no gastaría en dinero. Porque muchas veces la fiscalía van a pensar, bueno, se retractó porque si es una causa de género o de abuso, normalmente los fiscales entienden el argumento de si se desdijo es porque está sometida a la persona a una violencia económica y entonces como ahora no tiene, como la pareja está presa, probablemente esté sufriendo la privación del origen del sustento y esté forzada por la familia o por la persona acusada de su lugar de detención para que cambie su versión. A ver, en algunos casos pasa esto, yo lo he visto un montón de veces. La verdad es eso. Pero en otros casos no. La verdad, en otros casos me ha pasado muchas veces la mujer yendo a la comisaría a decir, mira, quiero denunciar tal cosa, un hecho de violencia, o sea, regido por la ley de violencia familiar. Y en la comisaría, como ya conocen a la persona, están cansados, dice, mire, señora, si usted dice que pasó algo más, es más fácil. Y a veces la persona accede, pero no porque sea mala la víctima, porque está cansada, porque tiene miedo, porque ya sufrió mucho. O sea, tenemos que tratar de ser empáticos, ¿no? O sea, no toda víctima que miente es mala. A veces miente porque siente que no le queda otra alternativa. Y a esto me refiero con que el rol de la defensa tiene que ser mucho más empático siempre, ¿no? A ver, yo a veces entiendo hasta por qué miente la policía. Porque los jefes le piden números. Es tristísimo. O sea, los policías no solamente mienten porque son malos policías, mienten porque a veces no les quedan otra. Pues les exigen tanta cantidad de procedimientos por mes, por semana, y si no, atente a las consecuencias. O sea, a esto me refiero con que nuestro rol de defensa tiene que ir mucho más allá de la frialdad de los papeles, ¿no? Es como que hay que empezar a ir un poquito más profundo y empezar a entender por qué pasan las cosas a veces. Cuando sos como defensa podemos aportar el por qué, la evidencia explicativa. Es mucho más creíble una retractación, aunque sea en la puerta de la fiscalía. Así que yo creo que
ir a la escribanía le agrega solamente un toque, por decirlo en criollo, de formalidades, pero no le agrega en realidad credibilidad a los dichos, porque puede ser falso también, ¿no? Puede ser una retractación forzada por la familia de la persona acusada, o puede ser cierto. El tema es demostrarle al fiscal porque es cierto. Lo haya dicho ante la policía, lo haya dicho en Facebook, que es una gran fuente de información para demostrar falsedades de testigos, lo haya dicho ante nosotros, lo haya hecho en cualquier lado. Y además el costo, obviamente, tiene para el cliente una escribanía. No sé lo que sale hoy un acta de constatación o un instrumento público, pero bueno, se le suma el cargo a la defensa, ¿no? Es un tema a tener en cuenta a veces. Bueno, gracias Lucas. Creo que no hay más preguntas. Si te parece, damos por finalizado. Les recuerdo, la clase que viene no es el lunes que viene, sino es el 26 de septiembre, mismo horario. Vamos a ver herramientas básicas de la investigación con perspectiva de defensa, tanto en materia criminalística y litigación penal. Así que bueno, gracias a todos por participar. Gracias, Lucas, por la exposición, por respondernos todas las preguntas, contándonos tus casos. Así que bueno, estamos hasta el próximo lunes 26, mismo horario, mismo link. Bueno, Federico, gracias a vos, obviamente a Irene, a todo Microjuris y principalmente a todas y todos los colegas que a esta hora de la noche nos acompañan. Les mando un gran abrazo. En la semana les comparto los fallos y las fichas como hicimos en el encuentro pasado. Les mando un gran abrazo fraternal de la defensa. Bueno, gracias Lucas, gracias a todos. Nos vemos el lunes 26.